empezar a discutir los puntos del temario que tenemos pendientes. Todos están invitados a participar, puesto que es un conversatorio. Ok, entonces empezamos con la parte de toxicología o toxicología forense. Algunos si sabe la definición. ¿Alguien dijo yo? Bueno, profesora, según lo que yo recuerdo, cuando damos toxicología, si hacemos la fusión de toxicología, logía llega a ser ese estudio, tóxico llega a ser todas esas cosas que nosotros tenemos, que nosotros ingerimos, ya sea por vía oral, por vía nasal o por cualquier otro orificio que nosotros tengamos que sea nocivo para nuestro organismo. Allí es donde interviene el perito en toxicología. Ok. Bien, a manera así de recordar en general, en el aspecto forense ya moderno, la toxicología forense inicia con la publicación de un libro llamado Tratado de los Venenos, en el cual se reconocen como las bases para la toxicología forense moderna. Eso fue en 1814 por Mateo Juan Buenaventura. Y él también habló mucho sobre las intoxicaciones o el efecto de la intoxicación por arsénico en el cuerpo humano. Y también fue autor de libros de medicina legal. Entonces, allí fue cuando más o menos se reconoce el nacimiento de la toxicología forense moderna. Hay otras personas que también se dedicaron al aspecto de la toxicología forense. Por ejemplo, Pedro Mata, en la Universidad de Madrid, y Juan Antonio Gisbert, que publicó un libro también de medicina legal y toxicología. Las combinaban al inicio, ¿no? Y ya poco después cada uno pues, fue desarrollando o plasmando en sus escritos la toxicología como tal. Entonces, recordemos que la toxicología forense también es una ciencia adjunta a la Administración de Justicia que nos va a aportar información sobre la probable conducta de una persona o de una víctima en caso de que en algún hecho se encuentren involucradas sustancias tóxicas que puedan alterar el estado de salud, entre ellos el estado de conciencia de la persona. Esto nos denotaría entonces si estamos ante una víctima o ante lesiones autoinfligidas. Y esto también entonces se engloba en el aspecto de las toxicomanías. Las personas que dependen de algún tipo de sustancia que altera los sentidos. Como tal, la toxicología forense entonces es el estudio y la aplicación práctica o en el campo de los principios de la ciencia conocida como toxicología, pero ya dentro del marco legal. Recordemos que hay distintos tipos de sustancias que pueden tener un resultado nocivo sobre el organismo y que
puede ejercer su efecto ya sea a nivel local o sistémico. Esto entonces también se relaciona con el método de entrada de los tóxicos al cuerpo. Alguien que me diga cuáles son los métodos de entrada de los tóxicos al cuerpo. Este taller ya lo desarrollaron y lo entregaron, así que ya son expertos en la materia. Ok, las vías de entrada pueden ser ingestión vía oral, puede ser ocular, respiratoria, inyectable, dérmica. Y ¿cómo le puedo decir? Cada una tiene, como la inyectable, puede ser intravenosa, endovenosa o subcutánea, una cosa así. Subcutánea, ajá. Exacto. La dérmica es a través de unos parches que se ponen en la piel y así sucesivamente. Ok. ¿Cuáles serían los principales compuestos químicos entonces, o los más comunes o los de más de alto riesgo por su facilidad de acceso al mismo respecto a la intoxicación? El compuesto sería el crack, que es lo que más están utilizando. ¿Alguien más? Disculpe. El crack para las personas indigentes, la marihuana es lo más popular. Ok. ¿Algún otro compañero desea hacer algún aporte? Muchas gracias por sus comentarios. Están como penosos hoy. Profesor Alfonso, buenas noches. Disculpe Bueno, que el perro que va, usted sabe que es parte de la educación virtual, que se escuchan los ruidos. Ahí está la mía también. Me imagino. Sí, profesor, y con respecto a lo que dijo la compañera, también quería pues acotar de que algunos de los tóxicos más comunes, por ejemplo, para la gente que trabaja a campo, que trabaja en el monte, por decir un término, pueden ser los plaguicidas, fungicidas, estos químicos que se utilizan para controlar ya sea las plagas o los insectos en el área agrícola, ¿no? Que también entonces sí, de alguna manera pueden entrar en contacto con la piel y pueden ocasionar toxinas en el cuerpo o alguna condición médica. Exacto. Entonces, lo más común serían, en realidad, los medicamentos. Usted sabe la cantidad de medicamentos que uno puede comprar sin receta en la farmacia, en el chinito. Una vez me impresionó que el chinito vendía ampicilina en tabletas. No lo podía creer, pero bueno. La ampicilina es un antibiótico, lo que indica que su venta debe ser o está regulada de manera legal, es decir, sin receta usted no puede adquirir ese antibiótico. Pero bueno, aquí pues se vende lo que se tiene que vender y muchas veces nadie dice nada, aunque tengo entendido que estos últimos 2 años con pandemia, bueno, año y medio, con pandemia, la Dirección de Farmacias y Drogas ha estado muy pendiente de todas estas farmacias, independientemente de que ellos tengan regencia, Farmacias y Drogas ha estado muy encima de ellos. Me imagino que por la cantidad de irregularidades que hubo al inicio de pandemia con ¿cómo es que se llama? Con la ivermectina. La ivermectina no es un antibiótico, pero es un agente antiparasitario que también debe venderse con receta. Y la verdad todo el mundo vendió ivermectina como que fuera agua en las farmacias. Así que cuando por fin soltaron a la población y les dieron libertad de movimiento, he escuchado muchas historias tétricas de farmacias y drogas visitando sin previo aviso algunas farmacias. Obviamente me imagino que son reportes, denuncias, seguimientos,
y la verdad han estado muy, muy pendientes de estas cosas, de que lo que va con receta tiene que ir con receta y si no los multan. Y me parece excelente. No porque esté en contra de que la población adquiera los medicamentos, sino porque el uso indiscriminado de antibióticos o agentes antiparasitarios como la ivermectina, aunque en algún momento hayan sido provechosos para la pandemia, su uso indiscriminado o la forma en la que las personas me chateaban y me llamaban para preguntarme o comentarme que la estaban tomando, puede generar otro tipo de intoxicaciones. Volviendo al ejemplo de la ivermectina se metaboliza a nivel hepático, es decir, que si usted tomaba la ivermectina 3 tabletas todos los días o 3 tabletas 3 veces a la semana o como fuera que su vecino le dijo que tenía que tomársela, ese hígado suyo si en algún momento le daba COVID, créame que no iba a quedar muy bien que digamos. Entonces, así sucede con otro tipo de medicamentos. Los pacientes se quejan mucho del acetaminofén, pero el acetaminofén es como el tecito ese de canela que me daban en el colegio, que para todas las monjas nos daban té de canela. El acetaminofén es para el dolor, es para la fiebre. Si usted se cayó, acetaminofén. Si usted se golpeó, acetaminofén. Si le duele la cabeza, acetaminofén. Si le duele la espalda, acetaminofén. Pero es que es lo más básico que existe en el mercado y lo menos dañino. Por ejemplo, las personas que sufren del estómago, que tienen gastritis, no deberían tomar antiinflamatorios más fuertes. Y de hecho, los gastroenterólogos siempre recomiendan que solo acetaminofén. O algún otro tipo de analgésico que no sea antiinflamatorio, o sea, que no afecte el estómago. Entonces son medicamentos, son la principal fuente de intoxicación de la población. Porque usted va a la farmacia y compra lo que a usted mejor le parece. De ahí seguimos con lo que dijo Alfonso, los productos industriales de jardinería, de agricultura, e incluso los de usos domésticos, entre ellos el cloro. Seguido de eso está lo que dijo la compañera, las drogas de abuso. Y algo un poquito extraño, pero que sí ha sucedido bastante, por lo menos acá en Chiriquí. Estos casos son famosísimos, ¿no? Los de monóxido de carbono. ¿Ya? Estas personas que fallecen felices y se tornan de un colorcito rosa por la intoxicación del monóxido de carbono, ¿no? Por ejemplo, ir a un motel y dejar el vehículo encendido con esa cabina cerrada, ese humo que sale del vehículo se filtra y puede intoxicar a la persona. Y la persona nunca se va a dar cuenta. Otra forma que recuerdo que me decían mucho que no me durmiera en el carro, porque incluso dormir en el carro, aunque el carro esté en mantenimiento, en buen estado, etcétera, etcétera, siempre se filtra algo de monóxido por las vías del aire acondicionado, algo así me explicaron una vez, y también puede generar algunos niveles de intoxicación, no tan letales, pero sí generar, por ejemplo, mareo, cefalea, alguna de estas cosas. Entonces, de acuerdo a lo que dijo la compañera respecto a los métodos de entrada al cuerpo, vamos a tener así también manifestaciones clínicas o síntomas. Las más comunes son las neurológicas, que incluyen lo que les acabo de mencionar, dolor de cabeza, mareo, marcha inestable. Hay algunos tóxicos que pueden generar convulsiones, delirio, incluso parálisis. Hay otros que si son inhalados generan manifestaciones respiratorias, por ejemplo, el hecho de que la persona sienta dificultad para respirar. La persona también puede tener manifestaciones cardíacas o cardiovasculares, puede sentir palpitaciones, el corazón le da saltos o sustos, incluso hay tóxicos que pueden quedar en un paro cardíaco.
Hay alteraciones digestivas o manifestaciones digestivas, sobre todo cuando es ingerido el agente nocivo o tóxico. Náuseas, vómitos, ulceraciones, producto de quemaduras en la boca y todo el tracto gastrointestinal. La lengua, la faringe, puede haber abundante salivación, puede haber dolor de estómago e incluso diarrea y sangrados. A nivel renal y hepático, algunos tóxicos pueden generar falla renal o falla hepática, alteraciones en la orina. Lo más común sería ver el color alterado de la orina. Ya otras cuestiones, pues necesitaría acudir al médico y algunos estudios de laboratorio donde podemos ver alteraciones de los electrolitos, acidosis, etc. Podemos tener también visión borrosa, tos, cianosis, este efecto de que se nos ponen las uñas o la boca moraditas es por falta de oxígeno. Y en cuanto a las manifestaciones cutáneas o en la piel, podemos tener ampollas, algún tipo de rash o ronchas, urticarias, zonas rojas. Y también en las toxicomanías podemos encontrar venopunciones. Entonces, de acuerdo al aspecto legal, las intoxicaciones podemos clasificarlas de acuerdo a la perspectiva de la intoxicación respecto al deceso de la persona. Pueden ser intoxicaciones homicidas, suicidas o accidentales. Las accidentales se asocian más que nada a los niños. Y a mi parecer quizás no, pero el hecho de las intoxicaciones cutáneas e inhaladas con los agentes químicos de agricultura. No debería incluirse como accidental, porque en realidad se supone que tanto el empleador como el empleado deben cuidar la salud. Es decir, el empleador debe brindarle el equipo de protección a la persona que va a fumigar o lo que sea que vaya a hacer, y el empleado está en la obligación de utilizar este equipo de seguridad por él y por su trabajo, ¿no? Para evitar este tipo de intoxicaciones. Bien, ¿algún comentario respecto a lo que les acabo de mencionar? Profesora, le puedo Ajá. hacer una pregunta, pero de la investigación que hice, y también la hice hice la consulta con un policía, pues, Ajá, dígame. que las bebidas alcohólicas también se ingieren por zona íntima, y él me dijo que sí, porque me dijo que sí, que las personas que lo hacen son las personas que no quieren tener el aliento alcohólico cuando van a pasar por un retén, pero ese es un daño peor. Bueno, pero es que también hay personas que han inventado colocarse algún tipo de droga en sus partes íntimas. Hay a ver, yo soy fanática de CSI, ¿ok? Me he visto todas las temporadas, todos los programas. Había un capítulo en el que una chica se accidentó con un objeto fijo y ella presentaba síntomas neurológicos, algún tipo de intoxicación, pero ellos no sabían qué le pasaba. Resulta que ella era trabajadora sexual y le robaba a los clientes. Lo que hacía era que se ponía en sus pezones unas gotitas que eran, no me acuerdo si eran para dormir o eran una droga en específico, y ella dormía a su cliente, le robaba todo y se iba, pero no contó con esa parte de que como estaba en sus zonas, en sus partes, eso se absorbe mucho más rápido y no llegó muy lejos, ¿no? Con el botín. Son cosas que a veces uno cree que son mentiras,
hay algunas cosas que sí son mentiras, pero sí pueden pasar este tipo de intoxicaciones. No he tenido pacientes que se hayan alcoholizado por sus partes íntimas, pero sí se hizo muy famoso hace muchos años, yo creo que todavía no había ni salido del colegio. Incluso hubo fallecimientos por eso, que se ponían cocaína, creo, en las partes, en los genitales externos, y las personas fallecían de sobredosis, pero no sabían por qué, no tenían venopunciones, no tenían estigmas, no tenían nada, o sea, cómo se intoxicó. Y después de un tiempo, pues eso fue muy sonado, llegaron a la conclusión de que era que se las ponían en las partes íntimas. Pues usted sabe, el ser humano es muy inventor. Gracias. Ok. Bien. Respecto a la toxicología forense, entonces, se va a encargar de, ya sea que la víctima esté viva o esté muerta, de cuantificar e interpretar los resultados obtenidos del muestreo o de los análisis de sangre para establecer si la intoxicación fue la causa de algún tipo de alteración o de muerte. Y en Panamá se toman muestras para análisis toxicológicos en todos los casos de muerte violenta o sospechosa. Creo que eso lo hablamos en la clase anterior. Tenemos entonces intoxicaciones por plaguicidas, organofosforados y carbamatos, que es lo más común por el medio en el que vivimos. Tenemos quemaduras, Profe, una consulta ahora que usted toca esos temas. ajá. Profesora, eso que siempre comentan las personas de que cuando hay antenas grandes estas de línea de internet o telefónicas, que siempre dicen las personas que la radioactividad que emanan estos aparatos, ¿eso también se vincula con la toxicomanía, toxicología? No. Recuerdo que había una paciente que nos decía, ya estaba en una etapa terminal del cáncer, y nos decía que ella no, que lo que fuera que le fueran a dar de comer no fuera calentado en microondas, que el agua del té no la metieran al microondas a calentar, que no sé qué, el microondas tenía como una fijación con que el microondas iba a empeorar su situación de salud. Recordemos que este tipo de fluctuaciones, incluida la radiación ultravioleta que genera el sol, no son tóxicos dentro de la toxicología, sino que son otro tipo de agentes nocivos a la salud, ¿ya? Porque existen las noxas, y las noxas pueden ser virus, bacterias, parásitos, el medio ambiente, el ruido, todas esas cosas son nocivas para la salud. No entran como toxicología forense, pero sí son agentes nocivos externos. A ver, respecto a las drogas, chicos, además del crack que mencionó la compañera, ¿cuáles otras conocen? Y la que mencioné yo, que era la cocaína. Está una profesora, buenas noches. Buenas noches. Eh,
que muy poco se usa, pero la utilizan cuando ya no hay otro recurso, que es la cola, la goma La esta cola. de, La de ajá, pegar cosas en la pared. ajá, sí, es una cola, Ah, goma de zapato. le llaman cola. Ajá. Ella tiene como un vapor, un olor bastante. Y eso Ajá. se lo digo porque yo vivo por los suburbios y obviamente el bien cuidado te cuenta que cuando no hay platita para comprar, ya sea cocaína, piedra o cualquier otro, ellos utilizan la goma, o sea, la cola esa, que es como, ella bota un vapor que si es inhalado por bastante tiempo, ¿no? Ese olor le produce una alucinación. Bueno, No sé la cuál goma de será el compuesto zapato, de eso. la goma de Esa es la goma zapato de es zapato, un la cola. tipo, ajá, es un tipo de cola también, porque es que la cola de pegar cositas en la pared no huele tan fuerte, pero la goma de zapato No, sí, estoy hablando de esa goma en madera, de sí, la zapato, amarilla. la amarilla esa. Esa se la utilizan como un tóxico eh, para, para poder llegar a ese, ellos puede decir como ese éxtasis de sentir no igual el efecto de lo que la droga tradicional le provoca, pero sí los lleva a un momento de tranquilidad, por decirlo así. Bueno, a mí no me da tranquilidad, me da mucho dolor de cabeza ese olorcito. No, pero obviamente, profe, porque nosotros no estamos para eso, pues. Pero ellos sí lo Ujú. utilizan como un medio cuando no tienen cómo conseguir dinero. Ellos, inclusive, me decía el bien cuidado, que ellos lo agarran y comienzan a calentarlo. No sé Ujú. cómo hacen como para calentarlo para que bote más ese vapor. Igual Ujú. que utilizan cuando queman llanta, que ese es un olor para nosotros espantoso, pero para ellos le funciona como para doparse, qué sé yo, algo Es como la así. gasolina también, el Exacto, olor exacto, fuerte. Hay exactamente. personas que les encanta ese olor, yo tampoco tolero el olor a Yo la soy gasolina. una, creo que tengo ese problema, me encanta oler la gasolina, me fascina, es algo que, no sé, de repente son manías que uno tiene. Pues sí, 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 claro. ¿Alguna otra droga o tóxico manía de nuestro medio? La morfina. Profesora, yo he escuchado que los jóvenes, como ahí en ciertas áreas no pueden ir a donde directamente se compran esos tipos de sustancias. Lo que hacen es un menjurje ahí con las hojas de papaya. No sé si usted ha escuchado eso. Wow. Bueno, se hicieron un menjunje con hojas de murciélago, que según la botánica dice que la hoja de murciélago es solo para uso tópico, y tenemos 2 años gente que la ha consumido vía oral en forma de té. Eso también es una toxicomanía. O sea, o entra dentro del aspecto toxicológico forense. Profesora, yo voy a hacer una pregunta así, ya que estamos Ajá. hablando de tóxico y todo lo demás. Muchas hierbas, y hago, muchas hierbas pueden ser consideradas hierbas tóxicas, obviamente, y muchas personas la utilizan. O sea, si prácticamente todo en un exceso te va a llevar a ser codependiente de una, ya sea una planta, ya sea de una droga, por lo menos eso que dice la compañera, ya con hoja de papaya, ya prácticamente con lo que sea hacen algo para sentir
ese éxtasis que provoca una droga. Entonces, ¿qué se puede hacer para poder controlar todo esto? Porque si nos ponemos a ver, prácticamente todas las hierbas también van a traer Sí, un quizás no poquito todas de... las hierbas, pero sí, algunas sí producen algunos efectos tóxicos. En cuanto a las hierbas, más que nada sería la dependencia psicológica de la persona, que ella sienta, y esto ya es otra cosa aparte de la toxicología, que ella sienta que eso realmente le ayuda, le funciona, lo cura, lo hace sentir bien, etcétera, etcétera. Ya hay un aspecto psicológico añadido al consumo de estas hierbas. Y bueno, algunos de ustedes tienen mi edad, otros son un poquito mayores. Había un programa que se llamaba Mil Maneras de Morir. Y en uno de los episodios salían unos muchachitos inventores que ellos se fumaban lo que encontraban en su camino. Y según el programa, pues llegaron, se encontraron un árbol muy bonito, le arrancaron las hojas, las enrollaron bien bonitas y se las fumaron y se murieron. Entonces, no cualquier cosa se puede ingerir. Sin generar, pues, efectos tóxicos. Ahí quizás la puede ingerir una vez y nunca más regresa. Dicen que la marihuana está próxima a ser aprobada de uso legal aquí en Panamá. Eso va a generar, no recuerdo con quién fue que me senté a hablar de eso. Ya me acordé, fue en una docencia que di el otro día. Así como... Profe, Ajá. la marihuana tiene mucho, ya creo que estoy hablando de más. No se preocupe, es que los demás compañeros o no están o están tímidos. La marihuana tiene un gran apoyo en la medicina, eso sí, sí puede ser un poquito, porque, bueno, yo soy acá, yo siempre he vivido una parte de mi vida acá en Chiriquí, y la marihuana, mis abuelos la agarraban para curarnos el asma de nosotros, o sea, el asma cuando estamos chiquillos. Y entonces ellos, por lo regular, no creaban esa codependencia de la planta, pero la utilizaban inclusive como un energizante. Pienso yo, no sé, mi Porque opinión. ella tiene un efecto que aumenta la adrenalina en algún momento. Y uno Igual se que siente la coca, más vivo, más lleno de vida, más energía, entre igual, otras cosas. igual que la coca, Sí, igual que la coca. En Perú pero recuerde utilizan que mucho la coca. recuerda que todo lo que sube tiene que bajar. Es igual Uy, que con el alcohol. Toda esa felicidad y esa alegoría en algún momento desaparece y viene el llanto después. yo no sé, yo opino que la marihuana ya debería ser legal. Porque Pero igual, es lo que le iba a decir, lo igual, que estaba comentando hace como 3 semanas con unos compañeros, que así como los médicos vendemos recetas de acetaminofén, así va a haber un médico que a pesar de la regulación legal va a querer vender recetas de marihuana. Entonces, ajá, la legalidad, para los que son abogados, no sé, me dirán que estoy equivocada, pero al hacer legal algo, usted genera un inframundo de ilegalidad. Porque siempre sí, alguien pensó más que usted y le va a sacar beneficio a eso. Una, una persona bajo los efectos de, por ejemplo, la marihuana, es capaz de muchas cosas. Son aquellos que han violado, que se llenan de valor y cometen algún delito, roban, hurtan.
Ujú. Empoderado a través de los efectos de este tipo de Miren, yo sustancias. nunca olvidaré mi primer mes de rotación, el primer año internado fue psiquiatría. Y yo tuve una pacientita de 16 años que el novio la mezcló en este mundo todo exótico de estupefacientes y demás. Y la chica fue diagnosticada con esquizofrenia y era una tristeza ver a esa muchachita en toda la flor de su vida diciéndote cosas que tú sabías que no eran reales. Después con el tiempo ella mejoró un poco y ella nos contó realmente pues lo que pasaba, que ella por estar bien con su novio pues consumía. Ella en realidad no se sentía nada, pero como ella toda su vida fue criada en la religión, no recuerdo qué religión era, se le combinaron como los cables a nivel, como cuando uno dice, ¿no? Que se le enredan los cables en la cabeza. Entre los efectos psicotrópicos de la marihuana, el abuso de la marihuana y el hecho de que su conciencia quizás estaba involucrada un poquito o mezclada, eso se formó un guacho y fue muy triste esa muchachita, verla cómo ella se ponía cuando le daban esas crisis y la verdad, sí, ok, es una en no sé cuántos miles, porque también una vez me dijeron eso, yo dije, ok, está bien, es una en no sé cuántos miles, pero es una. Y fue una que a mí me marcó la vida para siempre. No sé si era porque recién estaba iniciando o porque el caso fue tan, no sé, pero en algún punto alguien va a tener como que el estupefaciente, sea cual sea, va a hacer como clic con eso que él tiene en su mente y ya de una vez eso genera alteraciones psiquiátricas. Entonces, volvemos a lo de que la legalidad trae también, es como la punta de un iceberg, usted nada más ve la punta y el resto. Entonces, siempre va a salir alguien que va a querer vender las recetas y todo el mundo va a tener recetas de marihuana y etcétera, etcétera, y no sé qué más. Pero bueno, a eso nos estamos dirigiendo con estas cosas. Profesora, pero ya al ponerla legal ya no están haciendo nada, porque ya la gente lo está consumiendo, lo agarra, lo siembran, lo No, consumen. no porque me imagino que debe ser una legislación parecida a la de Estados Unidos. Usted no puede portar más de lo que es para su consumo, no sé si es diario o Su semanal, una consumo cosa así. personal, ajá. Ajá. Y si usted carga más de eso, cuando lo encuentran, usted va preso por tráfico o por venta o por sospecha de que algo está haciendo mal. Y si en Estados Unidos venden las recetas de marihuana y todo el mundo tiene su receta de marihuana, eso va a pasar aquí. Profesora, Ya, entonces, pero ajá. si nos ponemos a ver hasta cierto punto, ya entra la marihuana, entraría como un medicamento, es algo procesado. O sea, la hierba procesada. Pero si lo tomamos de la misma raíz, no, porque por decirlo así, la marihuana es la planta. Sí, Y correcto. cuando lo utilizan para con fines de como alucinógenos, que en realidad es lo que es, como alucinógeno, ella está siendo procesada. ¿O me estoy equivocando? Yo no sé mucho así No sé, en creo que este, la venden como venden el tabaco, así como como el seco. tabaco. Ajá. Ajá. Pero igual no queda siendo, igual está procesado, no, digo yo, no sé. Debe tener algún Profesora, tipo de... cuando lo venden, ahora mismo, cuando lo venden ahora mismo, lo venden como un pegón. Eso es como una hierba, lo venden como un pegón. Entonces lo desmenuzan, el estilo, ¿qué estilo lo necesitan? Para como té es por la raíz. Para té, porque yo fui asmática y me dieron un té de eso.
No, Más sí, sin es que embargo, por eso, o sea, la marihuana te funciona. Yo soy asmática y mis abuelos y mi mamá en su momento me daban té el de té. Hay marihuana. otras personas que lo usan porque vienen como un pegón medio chocolatoso. Lo desmenuzan y lo ponen en el leaf para fumárselo, eh, para consumirlo. Entonces hay que ver dependiendo de cuál es el uso de la persona. Ya eso queda en la persona. Pero por Sí, eso, pero pues sí. si por lo menos si está en un pegón y lo vas a utilizar como para fumar, o sea, no solamente ahí tienes que llevar algo, o sea, ya ahí hay un procedimiento extra de lo que viene de la mata, por decirlo así. ¿Me explico? O sea, porque obviamente le tienes que, es como, por decirte como la cocaína. La cocaína viene de una mata, que es la mata de coca. Y entonces ella viene y la procesan y creamos el Sí, polvito blanco. le ponen medicamentos, le ponen Y gasolina o líquido exacto, exacto. encendedor. Y No recuerdo qué es lo que le es, echan. es lo mismo, supongo, estoy viéndolo desde ese punto de vista, que es lo mismo, no como la marihuana, imagino que para este uso lo hacen igual que como lo hacen con la cocaína. Ojo, ahora hablemos también de que lo agarran como si fuera un tabaco, que son los famosos, no sé, quiero decir, los bates que le llaman, y lo usan como leaf se dice, y lo enrollan y eso es un cigarro, y lo utilizan como un cigarro de marihuana, que tiene el mismo efecto alucinógeno y te lleva a una paz mental. Lo decía Bob Marley, que te lleva a una paz mental. Okay. No, ya, eso lo dice Bob Marley. Entonces, o sea, no entiendo esa parte al momento de que si legalmente se va a utilizar así como si fuese estilo Bob Marley, o lo van a utilizar en pastillas, porque allá hay pastillas, hay ungüento, hay de todo. Yo me acuerdo, antes de pandemia, yo tuve la oportunidad de salir del país, yo me traje como 4 mentoles de marihuanol, y eso es un éxito para los dolores de coyuntura. Ok. Pero entonces ahora, esa es la parte, ¿cómo van a industrializar la marihuana? Que ahí es donde pienso yo que debería entrar la legislación, porque sí, porque marihuana tú la consigues la plantas y, ay, no, eso nació ahí, no sé qué, porque hay plantas que se parecen, conste, hay muchas plantas que se parecen. Y ay, Sí, yo no claro. sé, eso nació ahí, pero tú estás sabiendo que eso es hierba santa y la utilizas con otro fin, aunque solamente sea un fin médico, que por lo menos para mí la marihuana es lo máximo para el asma. Yo soy fiel en eso. A mí la marihuana me quitó prácticamente, me erradicó el asma. Y porque obviamente son cosas de viejos, que los viejos de antes te venían y te hacían te daban tu poco de menjunje. Pero ahora para industrializarla, yo me imagino que eso lo deben de combinar con algo más. ¿O me equivoco? Sí, hay que ver entonces ellos cómo deciden industrializarla, ¿no? Sí, en forma de hierba seca, así como el tabaco. Usted que es de acá de Chiriquí, usted va por ahí por el antiguo mercado y todavía hay gente con la mesa llena de las hojas esas así como envueltas de tabaco. Uf, en Panamá también, doctora, igual en Panamá uno pasa el mercadito. Bueno, a mí me toca hacerlo porque, bueno, yo viajo a nivel de nación, de toda la nacionalidad. Pero cuando porque mami me manda a comprarle que si su florecita y su cosa ahí en el mercadito,
Está la gente con su tanda de tabaco ahí en la mañanita y pasa en la tarde para ver si hay alguno. Créame que la gente consume mucho tabaco, demasiado. Y bueno, por lo regular son los viejitos que ya son los que están acostumbrados y amarañados a su forma de fumar. Pero de igual manera, ¿no entraría eso como un tóxico? El tabaquismo. Sí, todo, eso es toxicomanía, el alcohol, las drogas, cualquiera que sea, la marihuana, el cigarrillo, todo eso es toxicomanía. La hoja de floripondio. A esa no la conozco. Es una flor que crece como monte, muy, muy bonita, muy llamativa, tiene colores hermosos, de hecho. Hay blanca, amarilla, naranja, rosada, y crece, es una flor, pero crece como hacia abajo, como en forma de campanita. Ajá, ajá, ya más o menos creo que sé cuál es. No es como si fuera una enredadera. Como no, si, eso es un palito. Es un palito. Ah, sí. Ok. Usualmente usted coge una flor de eso y la pone debajo de su almohada y va a dormir de mil maravillas. Pero hay personas que han inventado hacerse té con eso y han quedado viendo unicornios con espadas láser. De hecho, en estos días que no tenía nada que hacer cuando estaba en el hospital, estuve leyendo o viendo un video, no recuerdo qué fue, ya ni recuerdo, que una famosa Instagramer, como ahora todo es Instagram y TikTok, bueno, ella empezó a subir también puede videos. entrar como una toxicomanía, doctora. Vamos a tener Sí es una manía, pero a nivel psiquiátrico se le conoce como otros nombres, ¿no? Y la chica parece que iba camino a una fiesta con una amiga y empezó a subir videos porque se encontró una flor muy bonita. No le digo que es llamativa. Entonces, en todos los videos que subió al Instagram o al TikTok, ya ni recuerdo, la influencer esta, ella iba oliendo la flor y la olía y le pegaba unas olidas a esa flor y como 10 minutos después que llegó a la fiesta se tuvo que ir y quedó hospitalizada en una especie de coma y todo fue porque estuvo oliendo directamente la flor por mucho tiempo. O sea, como ella decía que era la flor más hermosa que había encontrado, no sé qué, pero yo creo que la olía un poquito más y no contaba el chiste. No sé ni de dónde es, yo pensaba que eso se podía ir por aquí, pero me imagino que en otros países también. Pero eso lo usan como la hoja de lechuga, que la meten debajo de la almohada para que los niños duerman. Bueno, el floripondio. Voy a ver si me funciona a mí. Con últimamente estos insomnios que he tenido, voy a tener que poner una lechuga debajo de la almohada. Dicen que sí, no sé, no lo he probado. Voy a probarlo y le diré, doctora. Está bien. Ok, chicos, los que no han comentado nada, todavía están con nosotros, ya se fueron. ¿Algo que decir antes de pasar al siguiente tema? Yo creo que es que no están con nosotros. Bien, entonces pasamos a la traumatología forense. Esto también ya lo desarrollaron, así que lo que les pueda decir, en teoría ya deben tener más o menos la idea. En cuanto a la traumatología forense, recordemos que el perito médico va a evaluar personas vivas y también cadáveres, con diferentes tipos de estigmas o huellas traumáticas en su cuerpo, producto de la comisión de hechos violentos. Entonces, es por esto que no solamente el perito médico, sino también el perito de campo debe aprender a reconocer e interpretar las distintas formas y mecanismos mediante los cuales un cuerpo puede ser lesionado. Y esto nos va a llevar a algunas definiciones. Por ejemplo,
Trauma físico es cualquier daño encontrado en el cuerpo, ya sea que perjudique la integridad del cuerpo o perjudique la función de este. Y es ejercida o es realizada por cualquier forma de fuerza externa. Y es lo que les mencionaba, el trauma físico también lo podemos agrupar. Podemos decir que es mecánico, podemos decir que es térmico, ya sea por quemaduras o por hipotermia, el frío también quema. Puede ser eléctrico, puede ser químico y por radiaciones que usualmente la asociamos a exposiciones prolongadas al sol o radiaciones de algún tipo por explosiones nucleares o alguna terapéutica mal utilizada. Tenemos entonces el primer grupo, que serían lesiones elementales. El trauma físico puede afectar dejando huellas visibles, las cuales podemos medir y cuantificar. Y estas huellas tendrán características que van a estar vinculadas íntimamente con la herramienta causal. Por eso en el taller se les pedía que, además de mencionar las lesiones, también dieran ejemplos de herramientas causales. Vamos a mencionar nada más así por encima los ejemplos. Esto lo pueden utilizar para corregir el taller. Tendríamos como primera lesión elemental los eritemas postraumáticos. En realidad no tiene un objeto de valoración médico forense, puesto que el médico forense no va a evaluar a la víctima o el cadáver justo inmediatamente después de recibir el trauma. Si acaso el médico de cuarto urgencias o los paramédicos que acuden a la escena puede que tengan la oportunidad de encontrarse con eritemas postraumáticos, pero es que es una lesión transitoria, leve, que solamente se observa en la piel como un aspecto rojizo, algo de edema, y es resultado más que nada de el contacto con un objeto contundente o el golpe contra una superficie dura. Pero es que el mismo desaparece muy rápido y su ausencia no quiere decir que la persona no haya tenido un trauma. La siguiente sería la escoriación, que no es más que una erosión o abrasión de la epidermis, una lesión superficial de la piel. Su forma usualmente puede ser asociada al agente causal. Un ejemplo sería las uñas o arañazos. Encontraríamos líneas rectas y curvas. También podría ser rosaduras, como la forma de una banda escoriativa. El ejemplo clásico para los que no somos ni tan viejos ni tan nuevos, un correazo puede generar algún tipo de escoriación dependiendo de la fuerza con la que es aplicado. Tenemos la equimosis, que no es más que la colección difusa de sangre extravasada debajo de la piel, producto de la ruptura de pequeños vasos sanguíneos. Esta recibe un montón de nombres, entre ellos el moretón, el cardenal, etcétera, etcétera, y su forma o su presentación va a depender del tipo de trauma que la generó. Podemos tener entonces equimosis traumáticas y equimosis espontáneas, y las espontáneas pues no tienen como una importancia legal, puesto que son producto de enfermedades. En cuanto a la evolución de las equimosis, vamos a tener un patrón de colores sucesivo durante los días posteriores a la producción de la lesión, y estos cambios en la coloración son producto de la degradación de esta sangre extravasada que se va a ir digiriendo de poco a poco en la zona de la lesión, ¿verdad? Y puede durar entre 3 a 10 días de un color rojizo verdoso. Inicia como un color violeta oscuro o rojo profundo, luego cambia a rojizo verdoso, luego cambia a café amarilloso, luego amarillo, y después de amarillo pues un par de tonalidades más hasta alcanzar la tonalidad de la piel de la persona. Tenemos los hematomas, debemos saber diferenciar la equimosis del hematoma. Y la diferencia más grande sería que la colección de sangre es localizada y de mayor volumen.
se puede formar debajo, por ejemplo, del cuero cabelludo, formando un chichón. Dentro del cráneo, entre alguna de las meninges, por ejemplo, un hematoma subdural o subaracnoideo, podemos tenerla en la piel, y la más importante sería la que se forma dentro de las cavidades corporales, puesto que hace efecto de masa. El efecto de masa quiere decir que va comprimiendo los órganos circundantes a donde está la lesión y puede ocasionar daños mucho más graves. Y como son en cavidades internas del cuerpo, al inicio la persona no va a saber que tiene el hematoma. Y esto lo que genera pues ya es complicaciones. Tenemos heridas contusas o contundentes que resultan de la acción traumática a un cuerpo sólido que impacta violentamente contra el cuerpo y que causa la ruptura de la piel y los tejidos corporales. Algunas veces, si el golpe es muy fuerte, también puede incluir fracturas. Lo que nos lleva entonces a hablar de las fracturas. No es más que la pérdida de continuidad o integridad del hueso. Las heridas es la pérdida de continuidad de la piel y las fracturas la pérdida de continuidad e integridad del hueso. Pueden ser simples, lineales, oblicuas, abiertas, cerradas, compuestas, transversas, en espiral, en tallo verde, que son las de los niños, y las fracturas comminutas, que pueden ser producto de heridas por arma de fuego o algún tipo de trauma por aplastamiento, por darles un ejemplo. Ahora pasamos al siguiente grupo, las lesiones complejas. Son lesiones compuestas que resultan de la acción o combinación de varios mecanismos de trauma mecánico. Tenemos la avulsión, que es la separación violenta de un segmento corporal. Por ejemplo, cuando alguien pierde un diente por un trauma contundente a nivel de la mandíbula. Podemos tener arrancamiento, amputación o decapitación y algún tipo de descuartizamiento. Tenemos lesiones por aplastamiento que generan trauma masivo, sobre todo en todas las partes del cuerpo que estuvieron bajo el efecto del trauma. Puede ser un atropello, un camión, una mula que después de atropellar le pasa por encima a la persona, o algún objeto muy, muy pesado que le cae encima a alguien. Sobre todo ahora con los temblores que están haciendo por acá. Tenemos contusiones profundas. Esta era la que les decía, que siempre se me olvida cómo se llaman. Usted por fuera nada más ve una escoriación chiquitita, pero por dentro, debido al impacto o a la fuerza ejercida durante el mecanismo del trauma, puede lesionar las cavidades del cuerpo e incluso los órganos. También tenemos las mordeduras, que pueden ser animales o humanas. Obviamente las humanas son las que estamos estudiando o debemos estudiar en el aspecto de administración de justicia. Podemos encontrar mordeduras agresivas, que es, por ejemplo, en el rostro, en las orejas, en las extremidades superiores, en el pecho y en la espalda, de defensa cuando están en las manos y en los antebrazos, de carácter sexual cuando están en las mamas, en el cuello o en las áreas genitales o paragenitales, y las autoinfligidas, porque hay de todo en la viña del Señor, son las que encontramos en las áreas anatómicas accesibles, sobre todo en las extremidades superiores. Es decir, la misma víctima se ejerce ella la lesión. ¿Alguna consulta referente a estos dos grupos de lesiones? Chicos, se fueron y me dejaron hablando sola. Aquí estamos, profesora. Aquí estoy, profe. Aquí estoy, profe. Lo que pasa es que ya no quiero ni hablar, pues siento que he hablado demasiado. Aquí estoy, Ok. profe, presente. Ok. Estamos escuchando, profe. Bien. ¿Algún comentario referente a estos dos grupos de lesiones?
Bien, entonces pasamos al siguiente. Respecto al trauma mecánico, recordemos que son lesiones resultado de acciones violentas de la energía cinética aplicada al cuerpo y que pueden producir modificaciones tanto locales como generales. Pueden ser, por ejemplo, traumas contundentes, pueden ser múltiples tipos de trauma respecto a las caídas o la precipitación. Recuerde que no solamente las personas se caen, sino que también las empujan. Podemos tener entonces algunas variantes anatómicas en el trauma contundente que se asocian pues más que nada a otro tipo de hechos delictivos. Entre ellos tendríamos el trauma craneoencefálico, que sería distintos golpes o complicaciones a nivel del cráneo, heridas en el cuero cabelludo, que pueden incluir avulsiones, etcétera, etcétera. También pueden haber fracturas a nivel del cráneo, algunos tipos de lesiones a nivel del cuello por flexión, hiperflexión o hiperextensión. Podemos tener lesiones ya a nivel del cerebro, congestiones cerebrales, que no es más que los vasos sanguíneos dilatados o ingurgitados. Y se acompaña usualmente de hematomas. Obviamente, este tipo de lesión del encéfalo del cerebro, la forma difusa acompañada de hematomas es mucho más frecuente en niños. Tenemos también el edema cerebral, que es la acumulación de líquido en el tejido encefálico. Tenemos contusiones cerebrales, que son consecuencias de impactos violentos y directos en la cabeza. Tenemos laceraciones, ya sea a nivel del tejido encefálico o de los vasos inmersos en el encéfalo, hemorragias intracraneales traumáticas, que fueron las que les mencioné al inicio, entre algunas de las 3 meninges del cerebro, dura madre, pie madre y aracnoides. Tenemos traumas torácicos, abdominales y pélvicos. Recordemos que a nivel del tronco, que incluye tórax, abdomen y pelvis, están todos los órganos internos, el corazón, los pulmones, el estómago, los intestinos, el hígado, el vaso, etcétera, etcétera. Ejemplos, puede haber rotura en bolsa de papel de los pulmones, puede haber neumotórax, hemotórax, puede haber una rotura cardíaca, que es algo muy raro, pero puede ser consecuencia de una colisión frontal donde el conductor es precipitado bruscamente con mucha fuerza sobre el timón, produciendo de repente un tórax inestable, es decir, una fractura a nivel de las costillas con forma del timón, y puede producirse también una rotura cardíaca. A nivel del abdomen pueden haber roturas de vísceras huecas, afectaciones en el hígado y el vaso que sangran muchísimo. ¿Alguna consulta referente a este tipo de trauma? Recordemos entonces que tanto el perito como el médico forense lo que van a hacer va a ser tratar de definir la naturaleza de las lesiones, documentar los efectos morfológicos y funcionales del trauma, tratar de establecer la manera retrospectiva de la causa y el mecanismo, sugerir agentes o herramientas causales, analizar los patrones, si es que existen, en las lesiones, describir lesiones adicionales y en la clínica de evaluación médico-forense, pues establecer la incapacidad médico-legal correspondiente. También tenemos lesiones por hecho de tránsito, pueden ser lesiones complejas,
o combinación de estas lesiones. En los hechos de tránsito, lo más importante es tratar de discernir entre las lesiones que vamos a encontrar en pacientes pediátricos y pacientes adultos. No solamente tenemos atropellos, sino también colisión y accidentes de motocicleta, pero recordemos las 4 fases del atropello, que son choque, caída, aplastamiento y arrastre. En estas 4 fases es donde vamos a tratar de distinguir las lesiones en pediátricos y en adultos. Tenemos que tener en cuenta la estatura de la persona y el tamaño del vehículo. Y de acuerdo a esta relación, talla y tamaño del vehículo, es entonces que vamos a encontrar las distintas lesiones. Es importante en los hechos de tránsito tratar de evaluar entonces si la persona estaba viva cuando fue atropellada, si la persona estaba, el peatón, pues, estaba bajo los efectos de algún tipo de estupefaciente o del alcohol, si el conductor estaba bajo los efectos del alcohol o de alguna droga, de qué lado fue el impacto inicial, si el vehículo frenó o no frenó, si la velocidad era muy alta, cuánto tiempo vivió la víctima después del choque o del atropello. La persona ya estaba muerta, tendida en el pavimento cuando se dio el atropello. Son múltiples cosas pues que hay que tener en cuenta para la investigación de este tipo de hechos. Y también el aspecto de la alcoholemia, recordemos que eso ya está regulado. El porcentaje de alcoholemia que debe dictar la persona se prefiere para el aspecto de la administración de justicia que sea en sangre, no el de aliento. ¿Ok? Ya que este número va a depender de muchas cosas. Hay personas que toleran más el alcohol que otras. No todas las cervezas y los rones, vodkas, etcétera, etcétera, tienen el mismo porcentaje de alcohol. Y la combinación entre comida, medicamentos, enfermedades, etcétera, etcétera, todo eso puede generar algún tipo de alteración en el nivel de alcoholemia de la persona. Para los que saben, en el reglamento de tránsito hay algunas disposiciones. Las otras disposiciones legales están, pues, obviamente en el Código Penal. Hay algunas que hablan sobre las multas, otras que hablan sobre los porcentajes o niveles de concentración de alcohol, ya sea en sangre o en aliento, y el tipo de sanciones, pues, que se le da a la persona. Tenemos también heridas por armas blancas o heridas punzocortantes, que pueden ser de distintos tipos, ya sea cortantes solamente, punzantes solamente, punzocortantes o contusocortantes. Y de esto entonces se van a ir clasificando las distintas heridas que podemos encontrar. Hay tipos de heridas particulares, producto por los objetos punzocortantes, que se asocian, por ejemplo, a heridas de defensa, de vacilación o heridas pasionales, y esto también pues es importante en cuanto a las consideraciones médico-forenses para la administración de justicia durante la evaluación de la víctima o durante la evaluación en la necropsia, si es una víctima que no tiene signos vitales. Tenemos también las heridas por proyectiles de arma de fuego. Estas se van a asociar más que nada a la distancia a la que se dispara el proyectil, el tamaño del proyectil, la potencia del arma, si es de alta o de baja potencia. Las de baja potencia son aquellas armas pequeñas y las de alta potencia pues son escopetas, metralletas y todas estas cosas. Aquí ya pues se une la balística forense a la medicina forense para el estudio de este tipo de hechos. Recordemos que tenemos un orificio de entrada, un orificio de salida. Tenemos anillos de enjugamiento, que son, es el halo negruzco
que se puede identificar en el orificio de entrada. Tenemos anillos de contusión, que es un anillo rojizo alrededor del agujero de entrada, por fuera del halo de enjugamiento. Tenemos la zona de tatuaje, que son múltiples lesiones pequeñas satélites distribuidas alrededor del orificio de entrada y son producto del impacto de los fragmentos de pólvora no deflagrada que se incrustan en la piel. Tenemos también zona de ahumamiento o falso tatuaje, que es una zona oscura que rodea el orificio de entrada, producto de depósitos de combustión de la pólvora que se ponen sobre o por fuera del tatuaje verdadero. Y esta zona va a desaparecer cuando se limpia el área del orificio de entrada del proyectil. ¿Preguntas, chicos? Ok, respecto a la asfixia, recordemos que nosotros somos agentes o organismos vivos que dependemos del oxígeno. Cuando no tenemos oxígeno, empezamos a presentar algún tipo de sintomatología o trastorno de leve a grave en el funcionamiento de nuestro cuerpo y alteraciones que pueden causar la muerte. Obviamente son producto del insuficiente aporte de oxígeno a los tejidos, sobre todo el cerebro. En cuanto a los hallazgos externos que vamos a tener en la asfixia, en casi todas las muertes por asfixia hay una marcada cianosis. Recuerden que les mencioné la coloración como morada o azul en las uñas y en los labios. En este caso también vamos a encontrar esa coloración a nivel de la cara y es mucho más pronunciado el color cuando la falta de oxígeno ha sido prolongada. Pueden haber petequias, que son hemorragias puntiformes, como un puntilleo, como cuando uno marca muchos puntitos con una pluma roja en el rostro, en los ojos y alrededor de la zona de presión del cuello donde se ejerció la fuerza. También podemos encontrar hemorragias conjuntivas en la conjuntiva de los ojos, que se asocian más que nada a estrangulación manual. En el aspecto interno, ya durante la necropsia, lo que vamos a encontrar son graves trastornos circulatorios que se van a asociar más que nada al tiempo de la falta de oxígeno. Va a haber una gran congestión, es decir, van a estar los órganos llenos de sangre y con un aspecto azulado, cianótico. Los cambios más evidentes los vamos a encontrar durante la necropsia en los pulmones y en el cerebro. Recordemos que las células empiezan a morir después de 2-5 minutos de falta de oxígeno en el cerebro, las células cerebrales. Podemos encontrar también petequias en algunas capas dentro del cuerpo, ya sea en las meninges, en el cerebro, en la pleura, en los pulmones, el pericardio, en el corazón y en el peritoneo que está a nivel del abdominal. Usualmente el corazón va a estar dilatado y lleno de sangre de color oscuro, que denotará entonces la falta de oxígeno. Tenemos varios tipos de asfixia de acuerdo a la causa y a las circunstancias del hecho traumático. Podemos tener sofocación, asfixia mecánica y postural, ahorcadura y estrangulación, asfixia por sumersión y asfixia química. En cuanto a la sofocación, entonces podemos tener sofocación ambiental por quedarnos encerrados en un lugar pequeño con poco oxígeno por mucho tiempo. Podemos tener obstrucción de orificios respiratorios, por ejemplo, cuando le colocan una bolsa a una persona sobre la cabeza que tapa tanto la nariz como la boca.
y la obstrucción de las vías aéreas superiores que se da por cuerpos extraños a nivel de las vías aéreas superiores, ya sea a nivel de la garganta o en la nariz. Una de las características que vamos a encontrar en la necropsia es la fractura o la rotura del hueso hioides, que es el único huesito que hay a nivel del cuello. Es el único huesecito flotante del cuerpo, perdón, y está en la cara anterior del cuello. ¿Ok? ¿Qué más vamos a encontrar en la necropsia? Una forma de V invertida que va a estar esta V apuntando hacia el vértice donde estuvo el punto de suspensión. Obviamente también el tamaño el diámetro y todo lo demás de estas lesiones a nivel de la piel van a depender si se utilizó un alambre, una sábana o una soga. Por debajo del punto de compresión en el cuello va a haber hemorragia en los músculos o en la glándula tiroides. La carótida común, la arteria, va a tener infiltrados sanguíneos y algunas rupturas transversales en alguna de sus capas. En casos donde hubo caídas bruscas y con mucha fuerza sobre el lazo, hay lesiones a nivel de cartílagos y es aquí donde encontramos también la fractura del hueso hioides, incluyéndose también en algunos casos, si la caída fue muy, muy fuerte, luxaciones en la columna cervical. ¿Alguna consulta, chicos? Profe, Alfonso. Dígame. Profe, entonces el tema de las asfixias y de las muertes por suspensión también hay que incluirlo en el tema de las lesiones, si comprendí bien. No, porque ese está acá en el otro taller. No, Comprendo. ese no está acá en el otro taller. No, me equivoqué yo. Si gustan las pueden incluir, si no, no hay ningún problema. Porque igual son lesiones que puede, una escoriación, si fue manual vamos a encontrar estigmas unguiales, que son algún tipo de equimosis. La fractura del hueso hioides también está incluida entre las lesiones complejas. Recordemos que cada hecho tiene sus lesiones características y se pueden repetir en distintos hechos que se van a investigar. Por eso les decía que era más fácil agruparlas en simples y complejas e ir agregando algunas otras. Las de hechos de tránsito, la mayoría van a ser complejas, obviamente dependiendo del tipo de fuerza que se ejerció durante el atropello o la colisión. Las heridas por arma de fuego también va a depender del lugar, y las heridas por armas punzocortantes también va a depender del lugar, el tamaño del objeto y la presión ejercida. Comprendo, profe, muchas gracias. Ok, a la orden. Profe, pregunta. Dígame. ¿Cómo o qué lugares serían? Porque usted dice de que las heridas con arma de fuego, algunas llegan a ser complejas. ¿Cuál es ese grado de complejidad que tiene? ¿O cuáles serían los lugares? Por eso les decía que va a depender de los factores externos, es decir, la distancia, si es de alta o de baja potencia, el tamaño del proyectil y la zona donde va a ingresar o se va a aparecer el orificio de entrada. Porque de repente le disparó y nada más fue un zurrón en el muslo, versus si la bala entró justo en la cara anteromedial del muslo donde está el hueso del fémur y puede provocar una fractura comminuta del fémur. ¿Ya? Eso va a depender entonces del punto de entrada del proyectil. Puede ser una simple laceración
versus puede ser una lesión compleja. Listo, profe. Ok. Bien, entonces para cerrar con la eutanasia, recordemos que la eutanasia aquí no se practica. Es un tipo de intervención para poner fin a la vida sin una perspectiva de cura, es decir, personas en fase terminal. Actualmente solo, por lo menos aquí en Chiriquí, hay un lugar en Boquete donde hacen eutanasia para perritos. No sé si incluye también los gatos, pero sé que para perros sí hay un lugar y es el único en toda la provincia que está autorizado para hacerlo. Usted le da un paseíto bonito a su perrito viejito o su perrito enfermo, lo lleva hasta Boquete y allá ellos hacen todo. Y después le entregan una cajita muy bonita con un recuerdo de su perrito. Creo que es una huellita como en yeso o algo así. Pero a nivel del ser humano, pues esto no se practica aquí en Panamá. La eutanasia también es conocida como la muerte sin dolor, sin molestia ni sufrimiento físico. Lo que hacemos a nivel clínico es mandar a la persona a cuidados paliativos, donde el médico especialista en cuidados paliativos le va a dar medicamentos a la persona para que no tenga dolor. Pero obviamente ya ha sido una persona que ha pasado por quimio, por radio, por cirugía, por un montón de cosas. De repente hasta tuvo una recaída, una recidiva y volvió a desarrollarse cáncer o le dio metástasis y bueno, ya el médico le dice aquí no hay más nada que hacer, vaya a cuidados paliativos y bueno, ahí se le da el seguimiento. Pero como tal, de hecho yo tuve un paciente que no era panameño sino extranjero y como ellos vienen con esas ideas de su país, él me decía, doctora, pero yo quiero que usted me haga un favor, yo dígame, es que yo no quiero ir al hospital. Yo dije, bueno, pero si yo llego y usted está vivo, yo lo tengo que mandar al hospital, yo le tengo que hacer maniobras, yo le tengo que hacer un montón de cosas. Y él dije, pero es que yo no quiero. Yo dije, bueno, si yo llego y usted está vivo, yo le tengo que hacer algo. Ya pues si su familiar decide que él no lo va a trasladar o no quieren llamar la ambulancia, su familiar me tiene que firmar un papel diciendo que él se niega a recibir el consejo médico y ni modo, pues si no me dejan trabajar, yo no puedo obligar ni al familiar ni al paciente a que me deje trabajar. Al final, pues el señor sí falleció. Pero él me decía, yo no le quiero causar problemas, pero yo tampoco quiero terminar mis últimos minutos en un lugar solito, lejos de las únicas personas que han sido mi familia todos estos años. Y esa parte también sucede con los enfermos terminales. O sea, ellos se les manda a morir a casa, pero después de una serie de cosas, de muchas cosas en realidad. Pero como tal, si a mí como médico me llaman a evaluar un paciente y yo lo encuentro que todavía en teoría se le puede salvar, yo tengo que hacerlo. Existe un formulario que se llama RCP3, donde usted deja de antemano, mucho tiempo de antemano, ha escrito o por escrito, notariado y etcétera, o en su registro clínico en el hospital o con su médico de cabecera, donde usted se niega a recibir RCP. Y bueno, si a mí me presentan ese documento, yo no puedo hacer nada. No le puedo dar ni siquiera RCP. Profe, yo tengo una consulta porque yo tuve una situación y yo, hasta el sol de hoy no pienso pues en que, de que bueno, de que a mi tío le practicaron ese tipo de eutanasia.
pero ahora entiendo de repente lo que usted me dice, que habló de los paliativos, ¿sí? Puede pasar de Paliativos. que sí, paliativos, ok. Puede pasar de que la persona, ya él tenía un cáncer terminal, ¿sí? Y él sí estaba sufriendo mucho, sí tenía muchos dolores, todo lo demás. Pero a mí me pareció muy impactante que yo llegué al intensivo, lo llevaron al intensivo, yo hablé con él y yo le dije, vamos a salir de esto, y que como a las 2 horas el doctor dice que se murió. O sea, yo no entendí, pues. Creo que hubieron muchos encontrones, obviamente, con la hermana de él, mi tía, ¿no? Esto, porque yo no podía entender, no podía creer que en menos de 2 horas, menos de una hora, doctora, que yo acababa de hablar con él, o sea, de repente murió porque ella sale de la UCI, porque eso es en clínica privada, ¿no? En Panamá. Ella sale y dice, bueno, vayan a despedirse. Pero ¿por qué? Y cuando de repente ya simplemente fui, hablé con él, en teoría me despedí y, y el doctor simplemente dijo, sí, que no hay más nada que hacer, pero y a la hora el señor ya no reaccionó más. Existe la forma de que de repente haya sido que le pusieron un medicamento y lo sedaron y ya se murió y ya se acabó esto. Eso pasa. Eso depende del criterio médico, porque igual si estaba en UCI, lo más seguro es que estaba en algún tipo de coma inducido y ellos lo despertaron para que ustedes se despidieran. Y eso, para hacer eso necesita la autorización del familiar, ¿no? No, los comas inducidos son muy comunes en UCI. Eso ayuda a ventilar al paciente, que no esté tan nervioso, que se le pueda intubar o que se le pueda hacer algún procedimiento. Facilita mucho algunos procedimientos. Y ya después que no reaccione. No, yo tuve Ajá, exacto. o sea, ya yo había tenido la pérdida de mi papá, lo único que me quedaba era mi tío y para mí fue muy difícil cuando a mí me llaman prácticamente una hora después para decirme que él había muerto, o sea, y yo acababa de hablar con él. Y entonces sí, o sea, sí fue algo que me puso a mí a pensar porque cuando mi tía me dice que no vayan a despedirse, yo dije, pero ¿por qué? Si existen los milagros. Yo creo mucho en Dios y existen los milagros y él se puede salir. Pero ella ya como que ya tenía en su mente de que el Señor se iba a morir. Entonces, ahora que usted toca ese tema, la pregunta era esa, pues que si dentro de todo este sistema que usted dice que médicamente ustedes están para ayudar a que esa persona siga en este mundo terrenal, eh, para mí fue todo lo contrario en ese momento, pues. Y la verdad que yo quedé con esa duda y bueno, ya usted me la resuelve ahí que sí se puede, sí. De repente, no tanto decir como una eutanasia, pero sí sería como una forma de liberarlo a él de sus dolores, pues. Correcto. Ok, listo. Ya puedo dejar de culpabilizar a la gente. No, tranquila. ¿Alguna otra consulta, chicos?
Ok, bien. Bueno, hemos abarcado entonces la totalidad de los temas que nos faltaban. Voy a terminar de hacerle unas adecuaciones a lo del trabajo final. Y recuerden que la fecha sería para el 26. Profe, las correcciones de las lesiones y esta que estamos tratando ahorita, la toxicomanía y esto, ¿hasta cuándo Las envía tendríamos por la oportunidad de hacerlo? Sí, pero ¿hasta cuándo tendríamos la oportunidad de enviársela? mientras sea hasta el 26. Ah, comprendo, profe, comprendo. Ujú. Profesora, ¿y no hay posibilidad de alargar un poquito más el tiempo? Depende cómo vayan, pero no está tan largo el asunto. Yo pensaba que Ese era era el más, otro pero que le no. iba, ese era el otro que le Es iba a que, preguntar, pero ya se me adelantó Angélica. sorry, No, Alfonso, sorry. pero vayan Lo que pasa es que trabajándolo. como tenemos que arreglar el anterior, o sea, por lo menos yo tengo que arreglar el anterior y también hacer el nuevo. Esto era saber si de repente se podía correr por lo menos un poquito, un día o 2 días más. Bueno, vamos Digo, no, viéndolo en... si no es mucho pedir. No, sí, vayan trabajando lo que vayan a hacer y en el transcurso de los días me van avisando. No hay ningún problema. Ok, perfecto, profe. Ok. Bueno, chicos, no los escuché a todos hoy, pero muchas gracias por venir. Y bueno, un gusto conocerlos y trabajar con ustedes. Dispensen todas las complicaciones que hubo la semana pasada. Pero bueno, ya estamos bien, gracias a Dios.